Hola amiguitos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un día más, otra vez, aprendiendo acerca de la palabra de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada? Qué interesante estuvo la lección, ¿verdad que sí? La historia de hoy también está en el libro de Éxodo. Amiguitos, recuerden que estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios para iniciar este día una vez más? Amado Señor, te damos las gracias en este día tan especial. Gracias por permitirnos aprender más acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas este día. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Envíenme una indicación para que me digan cómo estamos del volumen. Me habían dicho en días anteriores que el volumen estaba muy bajo. Estamos tratando de trabajar con eso. Ok, amiguitos, recordemos la semana pasada la historia de Moisés y Aarón. Recuerdan que Moisés y Aarón habían sido enviados por Dios a hablar al faraón. Ellos habían llegado ante el faraón con un mensaje. Dios decía, deja ir a mi pueblo. Esa orden era de parte de Dios para el faraón. Recordemos que el faraón tenía cautivo, tenía al pueblo de Israel preso, digámoslo así, como esclavos. Los tenían y los estaban explotando. En otras palabras, estaban sacando provecho de los hebreos. El pueblo de Israel ya no tenía más fuerzas para seguir adelante. El faraón se había enojado y había ordenado a sus guardas sacar a Moisés y Aarón de su presencia. Él quedó muy enojado. ¿Recuerdan, amiguitos? Así como lo vemos aquí, les ordenó salir de su presencia y que no regresaran más, porque el faraón decía que el pueblo de Israel estaban muy vagos, no estaban trabajando lo que tenían que trabajar. ¿Sabes una cosa, amiguitos? Una vez más, Dios habla a Moisés y le da indicaciones muy específicas y le dice, vas a regresar donde el faraón y le vas a decir de mi parte que debe dejar libre al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a ir al desierto a hacer una fiesta de alabanza, de adoración para mí. Y Moisés le dijo, otra vez voy a ir delante del faraón, Señor. Recuerda que la última vez él me sacó del palacio y no quería saber nada de ti. Él negó tu existencia. Él no sabe que tú existes, Señor. Pero yo voy a ir. Y Dios le dijo, la vara que tú tienes en tu mano, la vas a utilizar nuevamente, se la vas a dar a tu hermano Aarón y esa vara va a tocar la orilla del río Nilo y el río Nilo se va a convertir en sangre. Estamos hablando de las 10 plagas que Dios permitió a Egipto para que el faraón ensuavizara su corazón. Vemos aquí la número 1, que es la plaga de sangre. Recuerden, amiguitos, la número 1, Dios tocó a Egipto, el país poderoso de Egipto, con la primera plaga. Vamos a ir viendo de una en una. La del día de hoy es la plaga de sangre.
Muy bien, amiguitos. Dios le dio indicaciones a Moisés y le dijo, vas a darle la vara a Aarón. Y Aarón va a tocar la orilla del río Nilo y todo el río Nilo se va a convertir en sangre. Moisés se presentó juntamente con Aarón delante del faraón y le dijo, Señor faraón, Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha enviado de nuevo a decirte que debes dejar en libertad al pueblo de Israel. El faraón se negaba a creer en Dios Todopoderoso porque él era un Dios. Además, el río Nilo era un Dios y los peces que nadaban en el río Nilo también eran un Dios para los egipcios. Pero Dios le da indicaciones a Moisés y Moisés le dijo, dice Jehová de los ejércitos, que debes dejar en libertad al pueblo de Israel. Por supuesto que el faraón se negó rotundamente y él no permitió que el pueblo de Israel fuera libre. Bueno, ¿sabes qué pasó, amiguitos? Faraón se despreocupó de la situación. Moisés vino y oró a Dios y Dios le dijo, mañana bien temprano el faraón acostumbra ir al río Nilo. En la orilla tú te vas a acercar con Aarón y con la vara van a tocar, con la punta de la vara van a tocar el río Nilo y el río Nilo va a ser convertido en sangre. Y así fue. A la mañana siguiente el faraón llegó a la orilla del río Nilo y allí estaba Moisés y su hermano Aarón. Aarón tomó la vara como Dios había indicado y con la punta tocó la orilla del río Nilo. ¿Y saben una cosa, amiguitos? El río Nilo se convirtió en sangre. Recuerdan que yo les había comentado anteriormente que para los egipcios el río Nilo era un dios. Y para los egipcios también el río Nilo tenía peces y los peces también eran como dioses. Pero inmediatamente las aguas se convirtieron en sangre. ¿Y sabes una cosa, amiguitos? Los peces, los pueden ver aquí, pancita arriba, se murieron. ¡Oh, por Dios! Todos los peces que eran para ellos muy importantes porque eran dioses, ellos tenían imágenes con cara de pez y el río Nilo era un dios para ellos. Se había convertido en sangre y todos los peces se habían muerto. Ellos comenzaron a cavar y cavar y cavar y buscar fuentes de agua que fueran limpios. Pero el faraón ni siquiera se preocupó. Él simple y sencillamente mandó a traer a sus brujos. ¿Recuerdan aquellos brujos que él había traído cuando la vara se había convertido en serpiente y la serpiente de Aarón se tragó, literalmente se tragó las serpientes que los brujos y los hechiceros del faraón habían convertido? Hoy ellos mismos, los brujos, trajeron sus brujerías, su hechicería y también las fuentes de agua que ellos tenían, la convirtieron en sangre. Para el faraón, eso no fue muy importante. Todas las personas, ¿te puedes imaginar, amiguitos? Todas las personas que necesitaban agua para beber, para lavar, para todo lo que se ocupa el agua para bañarse, era sangre.
No había agua potable para tomar, ni para bañarse, ni para cocinar. 7 días estuvieron los egipcios con sangre. ¿Se imaginan el mal olor? Guácala, olía feo, olía espantoso. Los peces muertos, el agua descompuesta porque era sangre. ¿Puedes imaginarte el olor tan fuerte que llegaba a ese lugar? Y el faraón, simple y sencillamente, se despreocupó, se fue para su casa y pasaron 7 días. Amiguitos, ¿te puedes imaginar hoy por hoy una plaga como la de Egipto? Que se convirtiera el agua en sangre y que no pudiéramos tomar durante 7 días. Sabemos que la pandemia del coronavirus ha sido por mucho tiempo, pero Dios tiene el control de todas las cosas, amiguitos. Llegará el momento en que todo va a desaparecer. Dios nos está hablando y Él quiere que nuestro corazón sea ensuavizado. No lo endurezcamos como el corazón del faraón. ¿Qué te parece, amiguitos, si hoy, en este día, puedes orar juntamente conmigo? Quiero invitarte que puedas orar juntamente conmigo y puedas decirle: Señor, en este día te doy gracias. Señor, yo quiero aprender más y más cada día acerca de tu palabra. Enséñame, Señor, a tener un corazón blando donde el Espíritu Santo me hable y yo pueda recibir las indicaciones que tú tienes para nosotros en este día y todos los días de mi vida. Señor, te doy gracias porque este tiempo que hemos estado en cuarentena, tú, Señor, tienes un propósito. Gracias te damos porque tú nos estás enseñando a ser pacientes, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Recuerden, amiguitos, la próxima semana vamos a estar viendo la plaga número 2 del libro de Éxodo. La plaga número 2 en el país de Egipto, enviada por Dios. Dios me los bendiga, amiguitos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.